cuando tú hablas de 1973, 51 años, 1973, y cuando tú hablas de 1973, y tú hablas de la década de los 70, y tú hablas de la década de los 60, incluso ya después del 78, evidentemente que nosotros que somos generaciones posteriores, asociamos a Rafael Fafá Tavera con esas fechas y con esa época, porque evidentemente que fue una referencia en momentos muy difíciles, así es que yo lamento mucho que esa discusión, que ahí queda, vuelvo y repito, es un poco al calor del tratamiento de algunos temas, pero que en lo que a mí toca no influye para nada en lo que ha sido esa referencia histórica de la que nosotros pudiéramos casi decir que estamos orgullosos porque tenemos aquí la como oportunidad persona de trabajar viviente con él, sí. a Fafa Tavera, claro que sí. a quien yo le sigo profesando mi cariño y mi respeto. Yo le tengo una pregunta entonces, Fafa. Con el problema del aniversario. Sí, el aniversario. Yo le quiero preguntar a usted, Fafa, para que usted arranque ahí. ¿Dónde usted estaba ese día, un 2 de febrero del 73? En la cárcel. Preso. ¿Dónde usted estaba? Cumpliendo una condena de 5 años. En la Victoria. Ahora, en la 40. Francis y yo habíamos tenido duras contradicciones, porque él era el jefe de los cascos blancos y yo era el responsable de la prensa y propaganda del 14 de junio. Y el 26 de julio de 1963, en el local del 14, Conde Esquina Hosto, estábamos hablando de el aniversario del éxito cubano. Y él se apareció con 2 vehículos llenos de agentes, lo puso enfrente y como yo era el de la propaganda tuvo que bajar. Coronel, ¿y qué pasa? Apaguen esa bocina lo más rápido posible. Entonces yo comencé a hablar. Me dice, mire, tiene 3 minutos para que se calle. Y yo seguí hablando. Tiene 2. Y cuando él me interrumpió diciendo, tiene 1, yo salí corriendo. Fui a subir y el bombazo que él nos tiró acabó con la bocina, obligó a desalojar el local y teníamos ese antecedente. Lo cuento por este detalle. El 27 de abril, que el embajador norteamericano que no estaba aquí cuando explotó la guerra había llegado, él convocó allá al que era el presidente provisional en lo que vos llegaba, que era el presidente de la Cámara de Diputados, a Peña Gómez y a otros dirigentes, incluso empresariales, y los militares. Estaba Monte Arache y estaba Francis Camaño. Eso fue en la embajada americana. En la embajada americana. Ajá. El 27 en la tarde, temprano. Y cuando el embajador le dijo a Peña Gómez y a los otros, mire, Estados Unidos no puede tolerar que haya una guerra civil aquí impidiendo lo que el gobierno que estaba ahí en los hechos funcione. Y lo llamamos para ofrecerles nuestra colaboración para que se atenúen las consecuencias que pueda tener esto frente para que al se gobierno. rindan en español. ¿Cómo? Para que se rindan. No, ahí sí. Ajá. Y entonces, ¿y que él iba a ayudarlo? Salió afuera a decirle eso a los militares, me lo contó Francis, y cuando él estaba ahí, le dijo eso mismo a los guardias. El Estados Unidos no puede tolerar aquí una guerra civil desconociendo la autoridad que estaban ahí. Ajá. Y entonces, Francis me dice, yo me arremangué y se me puso un gran furor en la casa y dije, mire, carajo, embajador, yo voy ahora a morir con honor en el puente frente a estos abusadores, pero no participo en el sentido de que nos rindamos sin razón. Y ese día fue el día más decisivo de la lucha. Yo estaba ya con 50 muchachos preparados, yo tenía una formación militar que no se sospechaba, y entonces estando allá, nosotros derrotamos ese día al Cefa, le quitamos 9 tanques, yo mismo regresé con un tanque, y entonces, en la noche, Francis y yo nos encontramos por primera vez. Yo fui a buscarlo, estaba en la calle Beler, y le dijeron, Francia, aquí está Fafa Taveras, buscándolo. Y él se volteó y tenía un plato esmaltado, comiendo yuca con salchichón con la mano. Lo dejó y nos abrazamos, sin tener que decir nada. Mire, ganamos la guerra, dice él, pero Estados Unidos no lo permite.
Y yo estoy dispuesto a morirme defendiendo la guerra. Fafa, yo te voy a hacer una Y ahí reconstruimos él y yo la amistad, porque realmente, hijo de uno de los jerarcas de Trujillo, su papá, Fausto Camaño, formado él en el Teniente equipo represivo coronel, que eran los cascos negros, admitió toda esa realidad y la compensó con una actitud indiscutible de entrega a las mejores Fafa. causas. Francia es un ejemplo de dignidad y de decoro, porque sobrevivió a toda la corrupción que podía imperarse en las Fuerzas Armadas de esa época. Fafa, tú no quieres una pregunta. El embajador era Bennett, me parece. Tapley Bennett. Hasta ese momento, en la mañana, en la embajada americana, hasta ese momento, eso era un conflicto entre militares. ¿Es correcto? Eso era Que llegó, eso era un problema entre militares. locales. Entre militares Locales, dominicanos. ajá. Es un problema de guardia, entre guardias. Hasta ese momento, antes del puente. Te pregunto, ¿tú no crees que eso se hubiera podido evitar con una mediación menos prepotente, soberbia y más empática de parte de un embajador? ¿Tú no crees que el país, que ahí se pudo evitar una guerra civil? yo creo que no. Porque Estados Unidos trajo la determinación de no permitir. Pero es que ahí no había desarrollara. llegado, ahí no había ocurrido ese momento todavía. Aguántate. El embajador vino a transmitir una orientación de que Estados Unidos no toleraba, y lo que le dijo a ellos, siéntanse que yo voy a defenderlo para que lo traten bien. Es decir, Francis tuvo la dignidad de mandar a la mierda al embajador y decir que iba a morirse mejor en el puente Duarte que entregando su vergüenza y su experiencia a la voluntad de ese embajador. Sí. Y nos lo dijo a todos nosotros. Fafa, después de esos acontecimientos de la Revolución de Abril de 65 y lo que pasa después con lo que es lo que conmemoramos en el día de hoy, ese 2 de febrero de 1973, con ese desembarco en la playa Caracoles, con Camaño Deñó a la cabeza y con un grupo de hombres valientes para las nuevas generaciones, ¿qué se procuraba? ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la que volviera situación? al poder el gobierno que el pueblo se había dado, que era vos, que lo habían tumbado. Establecer ese frente guerrillero, ¿verdad? En momentos complicados, cuando Balaguer estaba aquí al frente del poder. Mira, yo no entiendo cuál es el sentido de tu pregunta. Me estoy preguntando y lo estoy diciendo de cara a las nuevas generaciones, eso que ocurrió en 1973, ¿qué procuraba Camaño y ese grupo de hombres que vino desde Cuba? ¿No lo entiendes? Claro. Ah, bueno, gracias. Balaguer fue impuesto después de la guerra y estaba en el poder. Y entonces, Francia era embajador en Inglaterra y abandonó su embajada y fue clandestinamente a Cuba a prepararse, porque él no podía ser indiferente a esa traición, a los mejores sentimientos de la nación que representaba el hecho de un gobierno puesto por Estados Unidos y que se quedaba ahí. Entonces él venía a ayudar a recuperar eso. A Mauri, que era también un joven de esa época, que eran los dos muchachos que mataron, los cuatro. Sí, los palmeros. Los palmeros, que eran parte del grupo de Francia, habían estado con él. La avanzada. Era un brazo fueron operativo. a Cuba y vinieron aquí a preparar las condiciones para que se abriera el camino que Francia iba a encabezar. Dicen que Fidel le planteó a Francis que no había aparentemente condiciones para que él viniera a sacrificarse. Y él no le hizo caso. Y él vino por su cuenta. Y en las condiciones en las que él vino por su cuenta y llega aquí con un pequeño círculo, lo cercaron. ¿Y había establecido comunicación con alguien localmente antes de llegar? Claro que sí. ¿Con qué grupo? ¿Con quién había establecido comunicación? ¿Lo estaban esperando? Él tenía un grupo ya trabajando con él, que los palmeros eran parte de eso, y aquí lo sabía vos y lo sabía Peña y lo sabíamos nosotros, que él estaba en Cuba preparándose para venir. No era una sorpresa cualquiera. La caída de los palmeros incidió para lo que pasó después posteriormente con Camaño y su grupo. Claro, porque ellos eran los avanzadas de Camaño, eran esos muchachos. Ahora, el hecho cierto es que se da la operación, él llega, lo cercan, lo arrinconan y lo detienen y llaman a Balaguer para decirle: tenemos al coronel Camaño con nosotros. Y entonces Balaguer le dijo al que era el jefe de la Fuerza Armada, Amilo,
le dijo, señor, aquí no hay cárcel para ese hombre. Y él se retiró entendiendo que le estaba diciendo, salgamos de él. Y entonces ordenaron matarlo. Y así fue como allá entonces lo pararon enfrente y le dieron un rafagazo y lo mataron. Y yo creo que eso fue una conmoción extraordinaria, pero aquí no había organización con fuerza para transformar eso en alguna motivación que desencadenara la ¿Y respuesta. cómo se vivió eso de la cárcel, Fafa? Por ejemplo, porque yo sé, cuando llega Camaño, me parece que esa fue la primera vez que Balaguer violó el fuero de la universidad, que metieron los tanques en la UAS. Me parece que esa fue la primera vez. Pero en ese periodo de 12, 14 días, ¿cómo fue el clima de la ciudadanía? La ciudadanía estaba vacilante, observando, temerosa. ¿Y cuál fue el clima real cuando se dijo la noticia que mataron a Camaño? Mira, el desembarco de Camaño hizo que los políticos que estaban públicos se clandestinizaran. Bosch se escondió, como era natural, para preservarse, y todos los otros políticos públicos se escondieron. Y en ese sentido, las horas antes de que lo mataran, era consciente de que él había llegado con muy poca gente, que era una situación previsible, trágica. Y entonces Bosch no dio la cara frente a la prensa. La gente que estaban en la izquierda lo que hicieron fue llamar a respaldar a esa gente. Yo estaba en la cárcel. Y en ese sentido, desde la cárcel uno siguió lo que estaba pasando en todos los alrededores. Y lo que sí se supo bien fue que duró poco el hombre vivo. Y después supimos cómo fue que lo mataron. Y entonces comenzó a incorporarse en la gente una batalla contra la continuidad de Balaguer. Y el PRD se incorporó en una forma decisiva, pero no pudo en el 74, es decir, el año de la muerte de Francis, no pudo ni siquiera participar en la elección del 74. Balaguer fue solo. Y eso creó entonces una atmósfera que yo creo que en el próximo periodo de los 4 años permitió que se saliera de Balaguer a pesar de todos los recursos de él. Pero el país no tiene con qué pagarle al gesto, a la entrega y a la admiración de Francis Camaño. Juan Bosch no tenía otra alternativa en ese momento que no fuera la clandestinidad. Él se escondió, como era natural, para que no lo cogieran preso. Pero Peña no se escondió también. Pero no tomó ninguna posición pública de llamada en ese orden. No hizo Bueno, ahí está. Bueno, Mucho, ¿no? De qué hablar sobre Camaño, pero nosotros vamos a hablar ahorita y vamos a hablar de arte y tenemos un artista aquí sorpresa. Un artista. Tenemos un artista sorpresa. Sí, así mismo Sí, es. ¿Se llamaron a Colmado? Sí. Sobre todo Tenemos un tinaco montado ya aquí arriba. va a bajar por presión, ¿no? Va a bajar por presión, señores, así es. Sobre todo esas composiciones de Sí, artistas suelta importantes, una. sobre todo de la década de los 80, para que vayan también, y sobre todo para que vean Suelta una. un símil ahí de lo que ahora se escribe y lo que se escribía antes.